Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Laboratorio de Investigación 1. Y te estarás preguntando en este caso, ¿por qué otra vez yo? En anteriores ocasiones, o en anteriores grabaciones, ya te había dado las materias de Humanidades, con esa comencé, y posteriormente di Lenguaje y Comunicación 1. Y ahora estaré impartiendo esta que te acabo de decir. Y te estarás preguntando el por qué yo, un filósofo, te estoy impartiendo esta materia. Pues bueno, te adelanto. Mi formación, asimismo como mi carrera, también me encargué de hacer o realizar investigaciones, que fue durante casi el primer semestre hasta que terminé mi documento para obtener mi licenciatura o mi título. ¿Sale? Entonces, como filósofo también tengo conocimiento de cómo partir una investigación, o más bien cómo realizar una investigación a partir de cero. Es decir, proponer una hipótesis, proponer preguntas de investigación, realizar un título, eh, dónde buscar bibliografía, cuál seleccionarla, cuál realmente no te va a servir, cómo citar para que también tu documento no termine siendo un plagio. Tengo los conocimientos necesarios para impartirte y sobre todo darte a conocer este tipo de cosas que también pueden ser muy importantes para ti, porque a su vez, como lo explicaré más adelante, el investigar es una actividad que cotidianamente hacemos. A lo mejor no te das cuenta, pero es algo que constantemente hacemos. Y el punto de esta materia es que tú, al momento de que tú te preguntes algo, realices una investigación y sepas cómo hacer. Es decir, que una vez que identifiques qué es lo que quieres tú buscar, sepas la manera o el camino, si lo quieres llamar de otro modo, de cómo contestar correctamente esa pregunta la cual te interesa a ti. ¿Sale? Bueno, sin más, espero que realmente este curso te guste y sobre todo te genere conocimiento y dudas en el sentido de que tú busques más información más de la que yo te presento. Y recuerda que también asimismo, pues me puedes realizar un comentario, una pregunta acorde a lo que hemos visto. Pero sin más, me permito pasar al tema que te voy a enseñar el día de hoy. Bueno, como te lo voy adelantando, es laboratorio de investigación, pero siempre partimos de un concepto principal y en este caso es investigar. ¿Pero qué es investigar? Bueno, te lo explico de esta manera. Nos dice que el investigar, como lo adelantaba, es algo que nosotros hacemos cotidiano, es decir, que no realmente es exclusivo de la escuela o de las materias que me imparten ahí, sino que es algo cotidiano con lo cual realmente realizamos pero no nos damos cuenta. Y dice que el investigar parte de una pregunta ya sea escolar, de alguna materia que te guste o también de algo que te inquieta a ti. Por ejemplo, podría ser ¿por qué hoy el día de hoy me fue mal? O por qué constantemente cuando uso unos ciertos zapatos o una cierta ropa siempre me va mal. O por qué, si nos ponemos en cuestiones amorosas, por qué el día de hoy mi novio o mi novia no me abrazó y siempre me abraza. Es decir, nos dice que la investigación o lo que es investigar, partimos de una pregunta que a nosotros nos interesa, ya sea de una materia, algo de nosotros o algo que le acontece a alguien más. Y una vez que tenemos esta pregunta, nosotros buscamos información en diferentes fuentes para consultar cuál podría ser una respuesta a los diferentes tipos de respuesta que hay. Y empezamos a ver videos, le preguntamos a una persona especializada, empezamos a escuchar podcasts, empezamos en revistas o algo que nos dé información respecto a nuestra duda para contestarla. Entonces ahí estamos haciendo un proceso investigativo. Planteamos una pregunta, nos buscamos fuentes y una vez que tenemos estas fuentes, analizamos las respuestas que nos arrojan y en este caso seleccionamos la que más se acerca a la verdad y satisfaga también nuestras necesidades de conocimiento. Entonces, eso es investigar. Si te fijas, no es algo que realmente lo hagamos en la escuela, sino lo hacemos cotidianamente. Y aquí el punto de este curso, de lo que yo te voy a impartir, es que realmente una vez que te plantees estas preguntas, sepas el camino, como también te lo adelantaba, de cómo llegar, que no solo te quedes en preguntar y bueno, te quedes hasta ahí, sino que realmente lo realices, llegas hasta el final de esta y consigas la respuesta que tú deseabas o en este caso las posibles respuestas que te pueden dar. Entonces eso es investigar, plantear una pregunta, buscar información y contestarla. ¿Sale? ¿De qué tema? Del que a ti te interese. Muy bien. Y aquí también puse un memo porque dice pregúntame. Como te lo dije, pues la investigación siempre parte de una pregunta o varias. Y asimismo, ¿cómo es que le damos conocimiento? Bueno, en Humanidades 1 te había dicho que había tres elementos muy importantes. Uno era el sujeto, el objeto y la idea. ¿Sale? Y en este caso también vamos a tomar al sujeto y al objeto. Pero en el laboratorio de investigación tomamos al sujeto como al ser humano, es decir, alguien que produce conocimiento.
Al objeto lo vamos a tomar como hecho o fenómeno, ya sea naturales o en este caso creados por el ser humano. Ejemplo, un hecho o fenómeno natural puede ser lo que vimos o lo que aconteció hace algunos días en México, que fue el cambio de presidente, que ahora tenemos a una presidenta mujer. Eso es un hecho, un fenómeno que en este caso las personas como tal realizaron, ¿sale? No estamos estudiando como tal específicamente a una u otra persona, sino estudiamos el hecho de que cambiamos de presidenta y que ahora es una mujer, ¿sale? Y el otro puede ser en este caso naturales, como pueden ser inundaciones, sismos, cataclismos, todo ese tipo de cosas en las cuales no interviene el humano y es un producto de naturaleza, también se pueden estudiar. Y también nos dice algo aquí muy importante, que la realidad externa, es decir, estamos inmersos en un contexto. Y cuando estamos inmersos tenemos nuestros sentidos, y los sentidos captan información de lo exterior, es decir, del mundo al que vemos o en el que estamos viviendo. Entonces toda esta información que capta también es importante para construir el conocimiento, porque a partir de ahí nos podemos crear una idea de cómo es el mundo, observar si realmente pasa esto o no pasa aquello, ¿sale? Ya no solo involucra al sujeto y al objeto, sino que también el mundo exterior, es decir, lo que yo pueda aprender mediante mis sentidos, también eso formará una parte importante para la construcción del conocimiento. Y ahora bien, ¿cuáles son los modelos de conocimiento que proponen a partir de esto? Bueno, dice que hay tres tipos. Está el mecanicista, el idealista subjetivo y el objetivo activista, que es lo que te voy a presentar a continuación. Y aquí mismo se nos dice que este es mecanicista porque al parecer, cuando vemos un objeto, supongamos, o date como ejemplo, estamos viendo, observando una manzana, ¿sale? Entonces, al momento que nosotros vemos esa manzana, captamos cierto tipo de cosas en ella, que tiene un color, que tiene una textura, que tiene una forma, que tiene un olor. Entonces, así tal cual vemos la información, la agarramos y la ponemos en nuestra cabeza. No la reflexionamos ni nos ponemos a cuestionar el por qué tiene esos colores, solo tal cual la vemos, adquirimos ese conocimiento y lo ponemos en nuestra mente. Y así. Y dice que es mecanicista porque realmente es como si fuéramos robots, que realmente nos dan información y la guardamos en nuestra mente, o en este caso en nuestra razón, ¿sale? Por eso se le llama mecanicista. Posteriormente tenemos el idealista subjetivo, es decir, supongamos que estamos viendo la misma manzana. Y ahora bien, en este caso, la vemos. Y cuando vemos ese objeto, le empezamos a decir, yo había visto este objeto. Y todos le llaman manzana. Por lo tanto también es una manzana. Pero también recuerdo que en anteriores ocasiones tiene esta textura, este olor. Y me han dicho que si tiene este olor y esta textura, le tengo que llamar manzana. Es decir, una vez que vemos un objeto, empezamos a recapitular en nuestra memoria si la hemos visto, no la hemos visto, si alguien me ha dicho cómo le tengo que llamar, qué olor tiene que tener, qué color debe demostrar. Empezamos a desentrañar nuestro conocimiento anteriormente para saber si hemos convivido con ese objeto. Asimismo, utilizamos la memoria, también utilizamos el lenguaje, porque como te lo digo, empezamos a designar las cosas como nos han dicho. Y eso lo vemos propiamente con los niños, ¿no? Cuando les decimos, mira, aquí está el celular. Este se llama celular. Y en posteriores ocasiones, cuando ve eso que le decimos que es celular, en su mente empieza a decir, ya me han dicho que es un celular, por lo tanto si tiene esta forma, es un celular, ¿sale? Y eso es algo que lo puedes notar comúnmente los niños. Entonces utilizamos el lenguaje, como te digo, para designar, porque ellos dicen, si ves esto, dale nombre de manzana o de cualquier cosa, ¿sale? Y en este caso a la percepción, porque lo estamos captando, y a partir de que lo estamos captando, como te lo digo, empezamos a buscar en nuestra memoria o en nuestro lenguaje cómo es que nos dijeron que le tenemos que llamar, y asimismo lo que recordamos en anteriores experiencias, si es que lo hemos vivido, el cómo tenemos que desenvolvernos con él, ¿vale? Y se le llama idealista porque realmente volvemos a las ideas que tenemos con base a las experiencias anteriores, y es subjetivo porque cada uno en este caso lo vive de diferente manera, ¿sale? Y obtiene diferentes tipos de conocimiento. Y por último tenemos el objetivo activista, es decir, aquí nos dicen que ya no solo basta con ver el objeto, asimismo en este caso recordar cómo le tenemos que llamar
o qué forma tiene que contener. Aquí nos dice el objetivo activista que ahora sí tenemos que ver al objeto, pero también entenderlo desde su propio contexto. ¿Sale? Aquí se le llama activo porque realmente nosotros ya formamos parte de este conocimiento y ya no solo lo adquirimos, ya no solo recordamos si hemos experimentado ese objeto, sino que también aquí ya vamos construyendo como tal el conocimiento objetivo, es decir, cómo realmente es la cosa y no cómo realmente me parece a mí. A eso se refiere con objetivo activista y lo tenemos que entender desde su propio contexto. Es decir, supongamos que estamos viendo la misma manzana y ya obtenemos información, sabemos que se le tiene que llamar manzana, sabemos que tiene que tener una cierta textura, un cierto olor, pero ahora, en este caso, como conocimiento activo vamos a poner, pero ¿por qué se le tiene que llamar manzana? ¿Por qué tiene que tener este olor? ¿Realmente hay manzanas de un solo color o hay de varias? Es decir, empezamos a, en este caso, analizar la manzana de diferentes tipos de aspectos para dar una respuesta globalizada que comprende todas las características de la manzana y nos dé una explicación objetiva de cómo realmente es la cosa y no cómo realmente yo la veo o como yo la piense. ¿Sale? Por eso le llama objetivo activista. Y aquí nos menciona que también los fenómenos o los hechos, ya sean naturales o en este caso hechos por el hombre, tienen que ser entendidos de diferentes aspectos, como puede ser culturales, políticos, económicos y religiosos. ¿Por qué? Porque recuerda, estamos dentro de una sociedad y todo lo que estudiemos se puede entender de varias maneras, no solo de una. Y es por eso importante realmente estudiar el objeto desde su contexto para tomar en cuenta otras variantes que lo expliquen de manera más detallada. Y ya te expliqué esas formas fundamentales del conocimiento, pero ahora también te estarás preguntando o surge una pregunta, pero ¿cómo es que surge esa capacidad de conocer? Es decir, lo que te acabo de enseñar son las maneras en cómo podemos conocer algo, pero ¿cómo es que desarrollamos nosotros los seres humanos esa capacidad de conocer? ¿Por qué tenemos esa capacidad? ¿Cómo es que se sustenta? ¿Cómo se desarrolla? ¿O cómo es que se adquiere este tipo de conocimiento con base a lo que te enseñé anteriormente? Y estarás así con la cara de ese sujeto. O sea, ¿cómo? Bueno, déjame explicarte una teoría que propuso en este caso Jean Piaget que se llama psicogenética. Y me permito leerte lo siguiente para que quede un poco más claro a lo que me quiero referir. Nos dice: menciona que el conocimiento es un proceso que inicia desde la infancia y no solo con la relación sujeto-objeto, sino también en la interacción con el entorno social. Es decir, nos dice que realmente el conocimiento es algo que comienza desde la infancia. Y asimismo ya no solo basta la relación entre sujeto y objeto, es decir, ya no solo basta en que yo quiero estudiar algo, voy y lo veo y empiezo a hacer anotaciones y empiezo a responder mis preguntas. Dice Piaget que realmente no es suficiente, sino que también es importante, como te lo decía, el entorno social, es decir, la manera en cómo se desenvuelve en los diferentes tipos de aspectos, o es decir, entender el objeto desde su propio contexto, ¿sí? Para saber, para tener una imagen completa, en este caso, del objeto, ¿sale? Y nos dice, saber relacionar y utilizar esos conocimientos como un proceso de asimilación y adecuación que permite al sujeto construir e incorporar elementos innovadores, permite conocer mejor la realidad. Es decir, que realmente tenemos que ir a la realidad para explorarla, entender los diferentes aspectos para generar conocimiento. Y aquí dos conceptos muy importantes, nos menciona asimilación y adecuación. Con el siguiente ejemplo te voy a explicar esto. Bueno, ejemplo. Si has visto el capítulo del Chavo, si no, bueno, en un capítulo, Don Ramón es sonámbulo. Entonces por las noches él agarra un plato de su vajilla, sale y se los deja en el barril al Chavo del 8. Y así sucesivamente. Entonces cuando despierta Don Ramón todas las mañanas y ve que el plato no está, pues se le hace extraño porque él, ojo, no se ha dado cuenta que él es sonámbulo. Entonces se le hace extraño que realmente desaparezcan constantemente los platos. Entonces, esto le platica a doña Clotilde y le dice, yo digo que son obra de los espíritus chocarreros. Y aquí, espíritus chocarreros, lo entiende doña Clotilde, o la bruja del 71, como le quieras llamar, como fantasmas, ¿sale? Entonces, aquí hay algo muy importante. Y regresemos a la diapositiva anterior. Asimilación, en este caso, asimilación y adecuación son los conceptos que te voy a explicar para decirte propiamente cómo se genera conocimiento, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez que te expliqué que doña Clotilde entiende el concepto de espíritu como fantasma, aquí
va a pasar lo siguiente. Una vez que yo escuche la palabra espíritu en posteriores conversaciones, ya sea con mis amigos, con mis papás, en la escuela o con quien sea, voy a asimilar espíritu, la palabra espíritu, con el significado de fantasma. Lo estoy asimilando porque lo entiendo y en este caso lo voy a guardar en mi memoria y va a generar un conocimiento en mí. Ese es asimilar, generar un conocimiento en mí. Lo asimilo y lo guardo en memoria y en mis capacidades cognitivas de que espíritu va a significar fantasma. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero, pues ya, vas creciendo y un día llegas a una clase de filosofía porque te interesa, supongamos, y dice el profesor, bueno, hoy vamos a ver un filósofo que se llama Hegel. Y Hegel nos propone la teoría del espíritu absoluto. Y tú luego empiezas a decir, espíritu, entonces Hegel también espíritu como un fantasma. Y el profesor empieza a aclarar, no. Vamos a tomar a espíritu, en este caso Hegel nos menciona que el espíritu es un dios, una entidad que está más allá de lo que vemos. Y entonces aquí empieza algo muy interesante. Empieza la adecuación, es decir, tenemos la asimilación, tenemos un concepto que nosotros, un conocimiento que siempre ha perdurado. En este caso es el concepto de espíritu refiriéndose a un fantasma. Pero cuando relacionamos con el medio, que es algo que nos dice Piaget, mediante un entorno social, vamos adquiriendo otro tipo de conocimientos. Entonces, lo que pasa es que cuando el profesor nos dice que vamos a tomar espíritu como, ya no como un como un fantasma, sino como un dios, entonces aquí estamos haciendo la adecuación. ¿Por qué adecuación? Porque en este caso vamos a meter otro conocimiento nuevo en nuestro sistema o en nuestra memoria o en nuestra mente que maneje dos conceptos de espíritu. Es decir, vamos a tener el concepto de espíritu de un fantasma de doña Clotilde y vamos a tener el concepto de espíritu de Hegel, que significa en este caso un dios. Es por eso que estamos haciendo, como bien se le dice, una adecuación. ¿Vale? Adecuamos lo que ya sabemos a lo nuevo que nos está incorporando para entender el por qué doña Clotilde le llama espíritu a los fantasmas y por qué Hegel le llama espíritu en este caso a Dios. ¿Vale? Es por eso que dice asimilación. Asimilo primero un concepto, posteriormente puede pasar que ese concepto se maneje de otra manera o ese objeto que yo lo conocí de así se puede conocer de otra manera y estoy adecuando constantemente. ¿Sale? Y esa es la forma en como nos dice Jean Piaget que se genera el conocimiento a partir de una adecuación y una asimilación. Y nos dice que esto causa que haya un equilibrio, es decir, cuando yo aprendo algo y posteriormente aprendo algo distinto de esa cosa que me hace conocerla un poco más, entonces estoy en equilibrio, porque realmente esos dos conceptos los entiendo, refieren al mismo objeto y se les puede llamar de distinta manera. Tan. Pero nos dice que esto es algo transitorio, es decir, nuestro equilibrio de conocimiento es algo que constantemente se está, digamos, renovando, porque constantemente estamos adquiriendo o conociendo cosas. Es decir, conocemos algo, en este caso conocimos el concepto de espíritu. Después llega, en este caso, otro concepto de espíritu y decimos, pues, ¿cuál es el verdadero? ¿Este o este? Entonces lo asimilamos y decimos, no, los dos son, tanto uno como el otro tienen importancia y los tengo que entender desde su propio contexto. Entonces, otra vez asimilo ese conocimiento y están en la misma importancia tanto de uno y otro. Y entonces genera un equilibrio. ¿Vale? A eso se refiere Piaget. Dice que es algo transitorio porque esos conocimientos que antes teníamos, entonces después aprendo otra cosa distinta y entonces voy a decir, entonces, ¿cuál es el verdadero? Y cuando los adecuo digo, los dos. No puede ser que uno más que el otro, solo que tengo que renovarlo o tengo que quitarle esta cosita o en este caso tengo que abandonar uno y dejar el otro. Digo, eso también porque a veces el conocimiento te ha pasado. Como realmente empiezas con una pregunta, la respondes y dices, pero no, siento que realmente no es suficiente. Y es cuando pasa el desequilibrio, buscas más información, renuevas tu conocimiento y estás en equilibrio otra vez. Y después dices, no, este conocimiento como que ya no.
hay que buscar más información. Otra vez pasa el desequilibrio, hay equilibrio, una adecuación y obtienes conocimiento. Y así constantemente estamos adquiriendo conocimiento. A eso se refiere Piaget, que realmente el equilibrio, es decir, cuando realmente obtenemos conocimiento y no hay algo más que agregarle, eso se le llama equilibrio. Y cuando realmente vemos que podemos ver el objeto, le podemos más agregar más cosas o entenderlo de otra manera, es el desequilibrio y otra vez se genera más conocimiento. Espero que haya quedado entendido. Si no, recuerda que puedes hacer algún comentario. Y antes de explicarte esto a lo que me refiero de Piaget, también me gustaría mencionarte que Jean Piaget nos menciona que en este caso nosotros pasamos por diferentes tipos de estadios desde que estamos en la infancia. Es decir, nuestras capacidades cognitivas o de conocer con el paso del tiempo van mejorando o aumentando. Es por eso que a veces, o si te pones a pensar, en la escuela, en el kinder, nos enseñan diferentes tipos de cosas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en nuestra edad, nuestro cerebro apenas se va desarrollando y podemos generar cierto tipo de actividades. Podemos conocer cierto tipo de cosas en cierto tipo de edades. ¿Sale? Según Jean Piaget. Es por eso que a los niños de kinder pues todavía no se les enseña a sumar o no se les enseña a restar, porque realmente se les dificulta hacer este pensamiento abstracto de las sumas o de los números, este tipo de conceptos, porque apenas sus capacidades cognitivas se están desarrollando y son muy pronto para darles esos conceptos que tienen que pensar en la mente. ¿Vale? Según la teoría Piaget. Y muy bien, y ahora me permito pasar con este ejemplo para que quede un poco más entendido a lo que te está explicando de, en este caso, de equilibrio, de accionar, de adecuación y asimilación.